Buenos días, un gusto saludarles nuevamente, ¿verdad? Hoy jueves ya tenemos el último día de la clase, ya del curso, ¿verdad? Ya con esta clase ya culminamos las 3 semanas del curso, ¿verdad? De SPSS, se ha hecho un poco eh, casi corto, ¿verdad? El tiempo se va volando, entonces, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? A la clase. Vamos a comenzar, ¿verdad? Viendo otra nueva herramienta, según la programación, ¿verdad? Que teníamos previamente relacionado con el tema de sintaxis dentro de CPS. Como hemos visto, ¿verdad? Dentro del programa hemos visto una gran cantidad de herramientas, ¿verdad? Que nosotros las utilizamos en las ventanas que aparecen ahí. Pero también hay otra herramienta, ¿verdad? Que es otra forma de nosotros poderlas utilizar, que es a través de sintaxis. Nosotros cómo podemos realizar o utilizar herramientas por medio de sintaxis, ¿verdad? La sintaxis es como un concepto relacionado bastante en temas en varios ámbitos, ¿verdad? Especialmente en temas, por ejemplo, para aquellos de informática o de ingeniería, en temas de lenguajes de programación, ¿verdad? Entendiendo la sintaxis como un orden, ¿verdad? Que lleva un conjunto de ordenado de palabras, ¿verdad? Para que tenga un buen fin, ¿verdad? Lo que uno vaya a realizar. Entonces, mediante ese término, ¿verdad? Hay una herramienta dentro del SPSS se denomina igualmente sintaxis, que vamos a ver ahorita cómo podemos implementar nosotros ejercicios a través de código, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco también el concepto, ¿verdad? Para aquellos que no conozcan mucho, quieran tenerlo un poco más definido, ¿verdad? Les voy a mostrar un concepto. Ahorita les voy a compartir la pantalla para que podamos verlo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un concepto, ¿verdad? Con un concepto bastante sintéticos para que nosotros tengamos una idea de qué nos referimos con sintaxis, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la sintaxis es la rama de la gramática que estudia cómo se combinan y relacionan las palabras, los grupos de palabras y las oraciones para formar estructuras significativas. Y la sintaxis es una rama también fundamental de la gramática. Este concepto es parecido al anterior, que se encarga de estudiar las reglas y principios que rigen la combinación de los constituyentes sintácticos dentro de una lengua, ¿verdad? Esto para nosotros tener como un panorama general del concepto, ahorita el momento que lo vayamos a utilizar dentro del programa, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque aquí en el programa, en el SPSS, es como que nosotros casi programemos, ¿verdad? O casi utilicemos un lenguaje de programación, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque si vamos a utilizar como códigos para nosotros implementar, por ejemplo, alguna variable, ya lo vamos a ver en práctica, ¿verdad? Desde el inicio nosotros ya sabemos cómo ingresar variables, ya sabemos cómo formatear cada una de las columnas de esta manera, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo desde el inicio. A través de la sintaxis nosotros vamos a realizarlo esto mismo, pero por medio de sintaxis, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros realizamos eso? Pues para ello nos tendríamos nosotros que ir a la opción de aquí que aparece en la parte de arriba de sus pantallas, que es archivo. De ahí nos iríamos a la opción nuevo y observen que aquí me da la opción de sintaxis, ¿verdad? Aquí nos vamos a centrar, vamos a seleccionar sintaxis y me va a abrir una nueva hoja, ¿verdad? Para trabajar todo este tema de códigos y todo este tema de sintaxis. El tema de la sintaxis, ¿verdad? Hay bastantes códigos que uno puede trabajar, pero aquí nos vamos a enfocar como en 5 o 6 para realizar algunos ejemplos, ¿verdad? Entre los que nosotros vamos a ver dentro de la sintaxis es el código, por ejemplo, que nosotros podemos realizar que se llama compute, ¿verdad? Que aquí son palabras en inglés, que es este que está marcado en amarilla. Como ustedes observan, este me permite redefinir nuevas variables partiendo de variables que ya tenemos. Es este que tenemos acá. Otro que vamos a ver nosotros también es el de recode, ¿verdad? Recode nos permite recodificar a nosotros dentro del SPSS a través de código, recodificar variables, ¿verdad? Vamos a ver un tercero que es también el de
Lo que nos permiten estos códigos es hacer casi lo mismo que nosotros hacíamos en la vista de variables, crear variables y darle formato. Solo que aquí hecho desde esta ventana, ¿verdad? Nosotros también vamos a ubicarnos y trabajar con variables. Por ejemplo, este código que es, vamos a ver, les voy a mostrar que también ¿verdad? Se llama variable label, que nos permite agregar nosotros etiquetas de variable. Ya vamos a trabajar con cada uno de ellos. Vamos a ver también value label. Vamos a ver qué sería Esto que estoy colocando acá son los que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, el value label son etiquetas de valor. Y la que tenemos aquí arriba son etiquetas de variable, que vendrían siendo estas columnas que tenemos acá. Etiquetas, ¿verdad? Y etiquetas de valor. Solo que aquí trabajadas desde los códigos. También vamos a ver el tema por ejemplo, de los decimales, ¿verdad? Si queremos trabajar con decimales, vamos a utilizar este código llamado format, ¿verdad? Para nosotros decirle al programa si queremos trabajar o no con decimales. También vamos a ver el último que es execute, ¿verdad? Que vendría siendo que esto es para ejecutar nosotros todo el código que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Entonces estas van a ser las principales 6 códigos que vamos a ver ahorita dentro de la sintaxis, ¿verdad? Del SPSS y cómo se trabaja cada una de ellas. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Vamos a pasar a la base de datos que ya tenemos aquí abierta y observemos, ¿verdad? Que aquí tenemos variables como peso, tenemos variables, por ejemplo, como ingresos, tenemos variables, por ejemplo, como la edad. Aquí la tenemos, la 5. Si observamos aquí, la variable edad, ¿verdad? Aquí están todas las edades de las personas, ¿verdad? En este estudio. Entonces yo, digamos, si yo quisiera trabajar o crear grupos de edades dentro del programa, ¿verdad? Generalmente nosotros en estadística trabajamos con grupos de edades si así lo quisiéramos, ¿verdad? Nosotros podemos elaborarlo mediante sintaxis. Observemos que aquí las edades están de maneras individuales, está en esta variable, ¿verdad? Pero yo quiero una variable que me genere a mí los grupos de edades. Aquí no hay ninguna variable de grupos de edades, entonces yo la vendría a crear desde la sintaxis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haría? Con el primer, ¿verdad? Observen que aquí voy a seleccionar el primer código, ¿verdad? Que me permite a mí crear o redefinir, ¿verdad? Una variable, relacionarla con una que ya existe. En este caso, como yo quiero crear una variable que se llama grupos de edad, la puedo nombrar yo, ¿verdad? Que se llame gedad, ¿verdad? Que vendría siendo grupos de edad. Esta variable es igual a mi variable edad que yo ya tengo. Observen que yo ya tengo acá. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo aquí al SPSS, que me cree una variable de grupos de edad que viene siendo igual a mi variable edad que yo ya tengo en la base de datos. Siempre que vayamos a terminar una línea de código, vamos a terminarla con un punto para que el programa entienda que ahí finalizó esa línea de código y yo pueda utilizar otro nuevo. Ya que si yo no puedo, no selecciono el punto al final, me va a seguir trabajando el mismo código, ¿verdad? Entonces me va a lanzar un error. Entonces, como aquí ya terminé con este código compute, coloco el punto al final y voy a otro, ¿verdad? A otro código, que en este caso sería recode, que es el que vimos, ¿verdad? Este me permite a mí recodificar esas variables, hablando del tema de edad, ¿verdad? Entonces aquí voy a decirle a recodificar, que quiero recodificar mi variable que acabo de crear, que es gedad, que es grupos de edad, ¿verdad? Y en este caso vamos a abrir paréntesis y le vamos a decir, ¿verdad? Vamos a entrar entre los paréntesis y le vamos a decir al programa que, por ejemplo, vamos a colocar LO, que en este caso vendría siendo que el valor, ¿verdad? Que yo ponga dentro del paréntesis de ese valor hacia abajo, me los defina o me los ubique dentro de una categoría. En este caso, los valores por debajo. Y en este caso vamos a utilizar true, ¿verdad? Dentro del paréntesis para
hacer, ¿verdad? Semejanza a decir hasta. Entonces, ¿cómo decir? Vamos a ver las edades, por ejemplo, cómo están aquí definidas. Hay que echarle un vistazo, por ejemplo. Vamos a colocar las de 25, vamos a armar los grupos de edades. Entonces le voy a decir, vamos a interpretar el código, ¿verdad? Vamos a decirle que desde 25 para abajo, ¿verdad? Me los ubique a mí en una categoría número 1, ¿verdad? O en un grupo número 1. Vamos a abrir un nuevo paréntesis y le vamos a decir que las de 26 años, ¿verdad? True, siempre lo vamos a utilizar para referirnos a cómo decir hasta, ¿verdad? 26 hasta, por ejemplo, podemos decir hasta 30 años. Me lo ubique en una categoría número 2. Abrimos un nuevo paréntesis. Y en el paréntesis tercero vamos a decirle que de 31 años, siempre, ¿verdad? Con true para decir hasta, de 31 a 40 años, nos lo ubique en una categoría número 3. Y vamos a crear un último grupo, ¿verdad? De edad, que sería el cuarto. En este caso vamos a decirle que los mayores de 40 años, ¿verdad? Hasta, aquí vamos a colocar high, ¿verdad? Para referirnos a de 40 años para arriba. Entonces, en este caso, 40 años hasta mayores de 40, ¿verdad? Me los ubique en una categoría número 4 o en un grupo número 4. Y como ya terminé con esta línea de código, observen que coloco el punto al final, ¿verdad? Ahora que vamos a utilizar el código variable label. Si ustedes observan, cuando lo escribimos, ya el SPSS nos da por defecto algunas posibles, ¿verdad? Opciones. En este caso, yo voy a utilizar que son etiquetas de variable, que vendría siendo qué etiqueta nosotros le vamos a dar a nuestra variable, que ya sabemos nosotros que es el nombre, ¿verdad? Un poco más completo de nuestra variable. En este caso, de mi variable edad, entre comillas, yo colocaría que se llame, por ejemplo, grupos de edad, ¿verdad? Cierro las comillas y coloco el punto, ¿verdad? Para que ya termine aquí con este código. Vamos a utilizar un cuarto código que se llama value label, que son etiquetas de valor, ¿verdad? De mi variable que yo acabo de crear, que es edad, para agregarle una etiqueta a cada uno de estos grupos que acabo de crear, tanto al 1, al 2, al 3, ¿verdad? Y al 4, que ya sabemos que son las edades, como las agrupamos. Entonces aquí vamos a decirle, ¿verdad? Que al 1, y entre comillas de igual manera, le vamos a decir que el grupo número 1 son menores de, por ejemplo, de 25 años. Aquí no coloco punto al final porque siempre estamos trabajando con el mismo código que vendría siendo etiquetas de valor. Vamos al segundo grupo, abrimos comillas, le vamos a decir que son personas, ¿verdad? De 26 a 30 años. Cerramos comillas. Del mismo modo, la tercer grupo, abrimos comillas y estas personas, por ejemplo, son de 31 a 40 años. Cerramos comillas y hacemos el último grupo, ¿verdad? El cuarto, abrimos comillas y le decimos que estas personas dentro de esta edad son mayores de 40 años. Y cerramos comillas. En este caso, como ya terminé con este código, sí voy a colocar el punto al final. Vamos a utilizar nuestro quinto código, que sería format, ¿verdad? Formats. Aquí vamos a colocar cómo se llama nuestra variable que acabamos de crear, que es edad. Y este más que todo para definir nosotros si vamos a utilizar decimales o no, ¿verdad? Como no vamos a utilizar decimales, el formato sería colocar en este caso F1.0, ¿verdad? Terminamos con un punto. Y el último paso, ¿verdad? O el último código que vamos a aprender va a ser el de executor, que sería ejecutar.
¿verdad? Para que se ejecute todo el código que acabamos de hacer. Colocamos un punto y observen que ya nos quedaría así, trabajadas las 6 variables. Si nosotros echamos un vistazo rápido para entender lo que acabamos de hacer, es en la primera línea, ¿verdad? Crear una nueva variable que se llame grupos de edad, partiendo de valores que ya están, ¿verdad? En mi base de datos, en mi variable edad. En mi segunda línea de código, recodificar, lo que hice fue agrupar edades en grupos, ¿verdad? Grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. En las etiquetas de valor, en las etiquetas, perdón, de variable, lo que hice es añadirle una etiqueta a mi variable que acabo de crear, que es edad. Entonces le agregué la etiqueta grupos de edad. En mi cuarta variable, ¿verdad? En mi cuarto código, que es etiquetas de valor, lo que hice es agregarle una etiqueta a cada uno de los grupos, ¿verdad? Por ejemplo, en el 1 van a ser menores de 25 años refiriéndose a este, ¿verdad? Para el segundo, igual de 26 a 30 años, que sería este. Igualmente para el tercero, igualmente para el cuarto. Formas es para definir si nosotros queremos trabajar con decimales. Por eso colocamos 0. Esta sería la forma de hacerlo. Poner la variable y poner f1.0, ¿verdad? Y la última, que sería execute, para ejecutar todo lo que nosotros acabamos de crear. En ese caso, ¿nosotros qué haríamos? Vamos a seleccionar todo lo que acabamos de crear, el código, y vamos a irnos a este botón de la parte de arriba, ¿verdad? Si ustedes observan, es como una especie de play, pero nos va a servir para ejecutar nosotros nuestro código, ejecutar la selección. Entonces vamos a darle ahí y vamos a ver qué le pasa al SPSS, ¿verdad? Vamos a irnos a nuestra base de datos y observemos que desde allá de la sintaxis que acabamos de crear, observen que acabamos de crear esta variable. Muy diferente, ¿verdad? Como nosotros la hemos trabajado anteriormente. Observen que ya tengo mi variable grupos de edad. ¿Y qué pasa si yo vengo y genero una tabla de frecuencia de esa variable que nosotros acabamos de crear? Observen que aquí la tengo. Grupos de edad. Vamos a seleccionarla. Ya sabemos cómo crear las tablas de frecuencia. Y vamos a acercarlo un poco, ¿verdad? Para que lo podamos ver mejor. Observen mediante la sintaxis la tabla que acabamos de crear, ¿verdad? La tabla de frecuencia. Cómo organizamos las edades. Observen que, vamos a quitar esto. Observen las edades que teníamos aquí, ¿verdad? Las teníamos de manera individual. Y aquí, mediante sintaxis, vamos a irnos a la hoja de resultados. Vamos a acercarlo. Aquí lo tenemos. Y observen que ahorita ya agrupamos las edades, ¿verdad? Mediante grupos. Observen que aquí tenemos los menores de 25 años. Son 16 personas menores de 25 años. De 26 a 30 años hay 22 personas. De 31 a 40 años hay 17 personas. Y mayores de 40 años observemos que tenemos 15, ¿verdad? Ya el porcentaje, y eso ya lo hemos visto, nos genera los totales. Pero aquí es el centro, ¿verdad? Ver cómo nos genera por grupos, ¿verdad? La tabla de frecuencia. Entonces, solamente utilizando esos 6 líneas de código, y así nosotros podemos utilizarlas con diferentes variables, no hay ningún problema. En este caso utilizamos nuestra variable edad, ¿verdad? Vámonos a nuestros datos y aquí, por ejemplo, podemos utilizarla también, hacer grupos a través de la variable ingreso, ¿verdad? O hacer grupos también por medio de la variable peso. Entonces vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, en este caso con nuestra variable de ingreso que tenemos acá. Vamos a suponer que son lempiras, estos que están acá. 35.000 lempiras, 28.000 lempiras, 15.000 lempiras. ¿Verdad? Todo esto son los salarios de las personas. Esta base de datos, acordémonos que ya no son que yo las he hecho, sino que son ya descargadas, ¿verdad? Entonces ya están trabajadas de esta manera. Entonces vamos a trabajar ahora la de ingresos, ¿verdad? Ahora la vamos a trabajar, a ver si la trabajamos un poco más rápida. Repetimos el proceso, ¿verdad?
Siempre dentro de nuestra vista de sintaxis podemos irnos un poco más abajo y empezar, ¿verdad?, nuestra línea de código desde cero. Entonces aquí iría la primera. Compute, ¿verdad? Aquí como vamos a trabajar con ingresos, entonces voy a crear yo grupos de ingresos. Entonces le voy a llamar gingres, ¿verdad? Que viene siendo grupos de ingresos igual a mi variable. Vamos a ver si así se llama en la base de datos, ingresos. Sí, así está denominada, ¿verdad? Ingresos e ingresos lo coloco aquí, ¿verdad? Coloco el punto. Aquí es algo bien importante mencionarles también. Aquí el tema de la sintaxis es bien delicada porque ya que si nosotros no colocamos una comilla, si nosotros no colocamos un punto o no colocamos una letra o ponemos una letra de más, nos va a lanzar un error, ¿verdad? No nos va a lanzar correctamente la operación. Entonces eso sí es bastante de tener bastante cuidado en ese sentido. Entonces observemos, ¿verdad? Ya definimos, aquí sería recode, ¿verdad? Para recodificar nuestra variable gingresos. Por eso pongo gingres, ¿verdad? Vamos a abrir paréntesis y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con nuestra variable edad. Vamos a decirle que aquellos ingresos o aquellos salarios menores, por ejemplo, los podemos colocar. Por ejemplo, vamos a ver menores de 30,000. Me los ubique en una categoría, en un grupo 1. Entonces eso es lo que queremos decirle, ¿verdad? Menores de 30,000 en un grupo número 1. Vamos a abrir un segundo paréntesis para decirle que aquellos que tienen salarios de 30,000, por ejemplo, de 30,001, por ejemplo, 45,000, me los ubique en un grupo número 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a irnos a un tercer paréntesis donde le vamos a decir, vamos a ver que de 45,001, por ejemplo, hasta, le podemos decir hasta 70,000, nos lo ubique en un grupo número 3. Cerramos paréntesis, vamos a hacer un último grupo que le vamos a decir que, por ejemplo, de 70,000, vamos a ver de 70,001 hasta, o lo más alto, ¿verdad? De ahí para arriba, entonces vamos a colocar high, nos lo ubique en un grupo número 4. En este caso cerramos paréntesis, como ya terminamos, el punto, ¿verdad? Vamos a irnos a las etiquetas de variables, que vendría siendo la variable label, siempre, ¿verdad? Del mismo orden. De mi variable g ingresos, le vamos a agregar una etiqueta que se llame grupos de ingresos. Cerramos comilla y colocamos el punto al final, no nos olvidemos, para poder terminar con esa línea de código y empezar con otra, ¿verdad? Aquí vamos a colocar etiquetas de valor o value labels para agregar las etiquetas a cada uno de esos grupos que acabamos de crear. Entonces de nuestra variable gingres al 1, ¿verdad? Nuestro grupo 1 vamos a hacer salario, por ejemplo, menor de 30,000 lempiras le vamos a colocar. Al 2, abrimos comillas, vamos a colocarle, por ejemplo, así tal cual lo podemos colocar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es, aquí creo que me equivoqué. Si ustedes observan, aquí son menores de 30,000 y aquí me falta un 0. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar de 30,001 el rango hasta 45,000. Cerramos con comillas, vamos a agregar la etiqueta de valor a nuestro tercer grupo. En este caso serían los de 45,001, ¿verdad? A 70,000.
Y nuestro último grupo, abrimos nuestras comillas, serían mayores. Podríamos colocar salario mayores, mayor de 70,000, ¿verdad? 70,001. Cerramos nuestras comillas, colocamos nuestro punto para terminar ese código de etiquetas de valor. Vamos a ver si queremos trabajar con decimales, en este caso no, entonces le decimos que de nuestra variable e ingreso no queremos trabajar, ¿verdad?, con decimales, entonces lo hacemos de esta forma, tal cual como lo hicimos anteriormente. Y el último paso ya lo conocemos, execute, ¿verdad?, para ejecutar el código, y ya lo tenemos. Hicimos lo mismo, observen que hicimos lo mismo que con la primera, ¿verdad?, solo que con distinta variable y lógicamente distintos datos de agrupación. Entonces aquí vamos a ver si lo lanza correctamente, le damos play, le damos ejecutar, nos vamos a nuestro código. Observen aquí la última variable que se acaba de crear de Ingres, ¿verdad?, que vendría siendo, aquí ya la tenemos, ¿verdad?, grupos de ingreso. Vamos a crear una tabla de frecuencia de grupos de ingreso ahora de esa nueva variable que acabamos de crear. Vamos a aceptarla y vamos a acercarlo un poco, y observen ustedes, ¿verdad?, a través de la sintaxis los grupos de salario que acabamos de crear de esta base de datos, ya con la variable ingreso, ¿verdad?, agrupada mediante grupo. Miremos la primera, que es salario menores de 30,000 lempiras. Hay 22 personas en esta base de datos. De 30,001 a 45,000 lempiras hay 16 personas. De 45,001 a 70,000 lempiras hay 13 personas. Y salarios mayores de 70,000 lempiras tenemos a 19 personas, haciéndonos el total de 70 personas tomadas en cuenta, ¿verdad?, equivalente a nuestro 100%, que son las, lógicamente, ¿verdad?, observemos que son los 70 datos tomados en cuenta en mi base de datos, ¿verdad? Aquí tenemos los 70, son los mismos 70 aquí agrupados, ¿verdad?, por salario. Y si nosotros igualmente vamos a hacer un último ejemplo, ¿verdad?, con este tema de sintaxis, para que nos quede ya casi al 100, ¿verdad?, un poco ya más fortalecido el procedimiento, y lógicamente, ¿verdad?, con otra variable. En este caso ya tomamos la edad, ya tomamos el ingreso, podemos tomar la talla, podemos tomar el peso, etcétera. Vamos a trabajar con peso, ¿verdad? Observemos que aquí están los pesos de las personas. Aquí vamos a suponer que están en libra. Los vamos a agrupar vamos a agrupar estos pesos de estas personas en grupo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora vamos a ver si lo hacemos un poco más rápido. Nos vamos para abajo. Nuestro primer código, ¿verdad? En este caso, como es peso, vamos a llamarle G peso. Grupos de peso que vendría siendo igual a peso, ¿verdad? Vamos a recodificar mi variable, por ejemplo, G peso. Abro paréntesis y le voy a decir que aquellos pesos menores, vamos a ver, por ejemplo, le podemos colocar, vamos a ver cómo están los pesos acá. Bueno, menores de 80, vamos a seleccionarlo. Aquellos pesos menores de 80, me los ubique en un grupo 1. Un segundo paréntesis, ¿verdad?, para decirle el qué. Que aquellos pesos de 81 hasta, vamos a colocarle hasta 90, me los ubique en un grupo número 2. Vamos a abrir nuevo paréntesis para decirle que aquellas personas con peso de 91 hasta 100, por ejemplo, me los ubique en un grupo número 3. Cerramos paréntesis, abrimos nuevos paréntesis para decirle que, por ejemplo, de 101, aquellas personas que pesan de 101 hasta, o mayor de pesos mayores de 101 libras, ¿verdad?, me los coloque en un grupo número 4. Generalmente estamos trabajando con 4 grupos, ¿verdad? Puede ser 1, puede ser 2 grupos, pueden ser 3 grupos, pueden ser 4 grupos o 5, los que ustedes quieran.
Aquí para temas de ejemplo solo lo estoy agrupando en 4 grupos. Aquí observen la característica del primero, ¿verdad? Y del último, que utilizo LO para referirse de este valor hacia abajo. Y utilizo high o HI, ¿verdad? Para referirme de este valor para arriba. Entonces, como decir, de 101 para arriba, entonces el grupo 4. El punto, vamos a agregar nuestras etiquetas de variables. Tenemos de mi variable G peso, que se llame grupos de peso. Vamos a ver. Puntos para terminar. Vamos a ver value label. Mi variable G peso siempre, ¿verdad? Y aquí vamos a agregar la etiqueta a cada uno de esos grupos. Entonces aquí, por ejemplo, menores, peso menores. Le vamos a colocar peso menores, menor de, por ejemplo, de 80 libras. Vamos a crear una segunda etiqueta, ¿verdad? Para nombrar nuestro segundo grupo, que serían para que aquellos pesos, por ejemplo, de 81 a 90 libras. Vamos a crear nuestra tercera etiqueta para nuestro tercer grupo, que vendría siendo, por ejemplo, de 91 libras, ¿verdad? De 91 libras a 100 libras. Y el último grupo, o la última etiqueta, vendría siendo mayores pesos mayores de 101. Vamos a ver, de 101 libras. Cerramos comillas y ponemos el punto. No vamos a trabajar con decimales, entonces le decimos que de mi variable G peso no queremos trabajar con decimales, siempre el mismo procedimiento de arriba y lo ejecutamos, ¿verdad? Observen los tres que acabamos de crear, ¿verdad? Es las mismas variables y el mismo procedimiento. Lo único que cambian son los datos por las variables que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos. Vamos a seleccionar lo que acabamos de crear y lo vamos a ejecutar. Vamos a irnos a la vista de variables y observen nuestra variable número 14, que es la que acabamos de crear ahorita. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a restablecer, vamos a crear una tabla de frecuencia de nuestra nueva variable, grupo de peso, y igualmente, ¿verdad? Si nosotros queremos utilizar gráficos dentro de la tabla de frecuencia, podemos utilizar, por ejemplo, un gráfico circular, ¿verdad? Aquí, para que me seleccione un gráfico circular de los gráficos de los grupos de peso, selecciono y le doy continuar y aceptar. Vamos a observar primero la tabla, vamos a acercarla. Y observen, ¿verdad? Que ya están ¿verdad? Están mis etiquetas y están la frecuencia. Aquellos pesos menores de 80 libras, hay 3 personas con peso menor de 80 libras. Hay una persona que pesa de 81 a 90 libras y hay 66 personas que son pesos mayores de 101 libras. Si ustedes observan, acá solo hay 3 variables y aquí yo coloqué en la sintaxis, colocamos 4. Aquí la que falta es la de 91 libras a 100 libras. ¿Y por qué falta? Pues no es por error, ¿verdad? Falta porque no hay personas de 91 que pesen de 91 a 100 libras. Entonces, lógicamente, en la tabla de frecuencia no se me va a ver reflejada, ¿verdad? Entonces, por eso solo nos toma en cuenta las 3. Entonces, aquí dimos ya un ejemplo de peso, de edades y de ingresos, ¿verdad? Y observemos que en este caso, como seleccioné un gráfico, que me lanzaron un gráfico circular, ya me lo lanza aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me lo lanza por color, ¿verdad? ¿Qué personas pesan
El azul son los que pesan menores de 80 libras, los rojos de 81 a 90 y vemos que la mayor parte son pesos mayores de 100 libras. Aquí le podemos agregar igualmente las etiquetas, ¿verdad? Para que se muestren. Vamos a cambiarle a este lado verde el color. Lo cerramos. Bueno, nos quedaría algo así, ¿verdad? Ya si nosotros queremos más modificaciones, pues ya las conocemos. Agregamos las etiquetas que representan cada uno, ¿verdad? Entonces observemos que aquí así trabajaríamos el tema de la sintaxis, ¿verdad? Para los grupos, ¿verdad? Para generar grupos de distintas variables por medio de nuestra herramienta de sintaxis. Entonces así lo podemos hacer con cualquier otra variable de cualquier otra base de datos que ustedes tengan, ¿verdad? Y la vez pasada yo les mandé, creo, varias bases de datos, ya la semana antepasada, creo, donde se podría practicar estos ejercicios, ¿verdad? Con diferentes variables para ver cómo nos genera el programa esos grupos, ¿verdad? Siempre utilizando nosotros, observen, ¿verdad? Nuestros 6 códigos: compute, recode, variable label, variable, ¿verdad? Value labels, format y execute. Y así lo ejecutamos, siempre siguiendo lo mismo de cada uno de eso. Entonces ahí, con este tema, nosotros ya culminaríamos pues el tema de la programación del curso, ¿verdad? Ya culminaríamos. eh, Les quería enseñar eso, ¿verdad? Cómo es una forma de que nosotros la podamos, cómo podíamos nosotros trabajarla en el SPSS, ¿verdad? 6 pasos que nosotros lo hacemos para implementar. Y los resultados que nos da bastante claros, ¿verdad? En el sentido, en el objetivo que nosotros ocupemos trabajar con grupos, ¿verdad? Generalmente se trabajan a veces con grupos. Organizar la información o los datos a través de grupos de edades o cualquier tipo de grupo que nosotros queramos crear para agrupar la información, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Eh, ya esto sería el último tema, ¿verdad? Y no solamente el último tema, sino que hasta hoy nos veríamos. Pues mencionarles que el grupo que tenemos en Telegram va a estar activo ahorita, ¿verdad? No se va a eliminar porque necesitamos estar comunicados. Se les va a enviar, ¿verdad? Aquellas personas que pudieron culminar satisfactoriamente el curso, ¿verdad? El tema de los diplomas, les quería mencionar que se les manda sus correos que ustedes mandaron o con el cual se inscribieron, ¿verdad? Eso por un lado. Y mencionarles, sí, ¿verdad? El tema de la entrega se va a tardar un par de días. ¿Por qué forma? Porque va firmado, ¿verdad? Ya van a firmas de las autoridades, tanto del decano de aquí de la facultad, como también del director de aquí del departamento del CETI. Entonces, ese proceso de firmas a veces se tarda un par de días, un poco, ¿verdad? Porque ya no depende de mí, aunque yo quisiera mandárselos hoy. Ya depende de ellos, ¿verdad? De las autoridades, en cuanto lo firmen. Entonces, vamos a ver una mano levantada ahí. Dígame, compañero. Sí, buenos días, ingeniero, y el resto de los Buenos días. compañeros ahí. Eh, las, las, las clases que usted tiene en el canal de YouTube, ¿hasta cuándo van a estar disponibles por si queremos repasar algo? No, esas clases ya quedan permanentes para que ustedes las tengan, ¿verdad? Toda la vida. Ahí no hay ningún problema. Esas clases ahí quedan fijas. Ah, ok, gracias. Para que ustedes puedan acceder a ellas, ¿verdad? Cuando quieran, a su tiempo, repasar algunos temas. Pues es la ventaja, ¿verdad? En la clase tal vez uno, por seguirla, el no detenerse mucho, entonces avanza, pero en el tema de las grabaciones uno ya puede verlo 1000 veces, ¿verdad? Y ahí va a estar a disposición de ustedes. Entonces, igual creo que les he mandado las presentaciones, las diapositivas, a ver si les envío unos textos Y básicos fíjese que yo o había un escrito poco, ahí, ingeniero, disculpe, ¿sí? que si había algún otro recurso que usted recomiende para profundizar en este tema de los módulos de sintaxis o si tiene otras rutinas que nos puedan servir de ejemplo por si
queremos profundizar un poco más en este tema de sintaxis. Sí, por ejemplo, siempre es importante a través de esto, ¿verdad? Lógicamente, para trabajar en SPSS nosotros debemos conocer los procedimientos y la teoría. Entonces, partiendo de ahí, yo tengo, ¿verdad?, unos textos de SPSS que no son tan avanzados, pero son básico intermedio, donde da paso a paso cómo trabajar con el SPSS, con todas estas herramientas que nosotros hemos estado viendo y con otras nuevas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes los puedan ver y puedan ir, por ejemplo, repasando cada uno de los pasos y ver el procedimiento, ¿verdad? Entonces, si no se los he mandado, se los voy a mandar esos textos, ¿verdad? Ahorita mismo, ¿verdad? Terminando la clase para que ustedes los puedan tener. Igual vamos a estar ahí en comunicación estos días, ¿verdad? Hasta que por lo menos se culmine la entrega de los diplomas para cualquier consulta o duda que ustedes quieran realizar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la compañera Samantha, ¿sí? Dígame. Daniel, sí, Sí, las presentaciones que estuvimos viendo ayer, nos las comparte también, porfa. sí, perfecto. Ahí se las voy a enviar. Estas Gracias. ya las que hemos estado viendo ayer y estos días son como un poco más sintéticas, aparte de la general, ¿verdad? Ya se centraban en unos conceptos ya más específicos. Entonces ahí se las voy a enviar con el texto, no hay ningún problema. Vamos a Gracias. ver, compañera Lourdes. Hola, Hola, hola. Daniel, mucho gusto. Muchísimas Mucho gracias, ¿verdad? gusto. por compartir su experiencia con SPSS. Pero yo voy a, bueno, no sé si esto va a sonar como un abuso, pero Ajá. no sé si usted va a quedar como disponible algún tiempo prudencial, por supuesto, en Ujú. donde nosotros ante cualquier eventualidad o que se nos haga difícil el manejo de alguno de los detalles que usted nos ha enseñado, Ujú. podamos consultárselo ya sea vía correo o, bueno, en realidad vía correo, ¿verdad? En este caso. No sé si usted tendría esa disponibilidad. Yo le pregunto porque en mi caso, nosotros ya estamos trabajando con un grupo de estudiantes en investigación, ninguno es experto en SPSS, y entonces Ujú. estamos, como dice el lema, estamos aprendiendo en el acto, o sea, vamos haciendo y vamos aprendiendo. Entonces, Claro. hay algunas cosas que siempre llega un momento en que uno se confunde y no sabe cómo solucionarlo, entonces no sé si nosotros podríamos en algún momento hacerle algún tipo de consulta vía correo, ¿verdad? No, claramente que sí pueden. Pueden guardar mi contacto, por ejemplo, se los puedo enviar bueno, tienen mi contacto, ¿verdad? Personal de Telegram, yo siempre estoy activo ahí. Siempre tengo Telegram, me pueden hacer las consultas siempre por ahí, ¿verdad? Igualmente les puedo facilitar el correo por el grupo, ¿verdad? O también el número telefónico para que se contacten conmigo. Y ya ha pasado, ¿verdad? Sin ningún problema. Mucha gente me aborda después de los cursos, ¿verdad? No solamente para consultas, sino también para que dé cursos especiales, ya sea a instituciones, ya sea a ciertos, por ejemplo, clases o a ciertos, por ejemplo, así dentro de facultades. Entonces, siempre hay otras áreas o aspectos, ¿verdad? Aparte de aquí de la clase en que sí me dicen que los apoye. Y hay unos que hasta me vienen a buscar aquí al departamento, porque yo paso aquí dentro de la universidad, en el CETI, tal vez con alguna consulta o duda que se pueda ayudar, ¿verdad? Siempre mediante ahí, como dice usted, ¿verdad? Hay que ver el tema del tiempo y que uno esté, ¿verdad? Disponible, pero siempre estamos abiertos a esa opción. Entonces, en ese sentido, quedo abierto, ¿verdad? A cualquier consulta o duda que se pueda generar más adelante por parte de ustedes o alguna traba, ¿verdad? En que pueda ayudarle yo, pues les ayudaría con gusto, ¿verdad? Entonces, en ese Gracias. sentido. Vaya, entonces nos quedaríamos aquí, ¿verdad? Aquí culminaríamos nuestra última clase, siempre deseándole, el tema de la asistencia, ¿verdad? Por el chat. Y quedamos activos, ¿verdad? Por el Telegram, por cualquier aviso que les dé con el tema del diploma, ¿verdad? Entonces, sí, un poco de espera por el tema de las firmas y espero, ¿verdad? Que tengan éxito y que pues hayan aprendido un poco, ¿verdad? De este mundo de SPSS
de qué es lo que se hace y qué herramientas se pueden utilizar, ¿verdad? Si bien hay muchas, pero poco a poco, ¿verdad? Irnos metiendo a todo ese mundo, ¿verdad? Entonces fue un gusto, ¿verdad? Llevarlo y les deseo un feliz día, feliz tarde y éxito en todas sus labores, ¿verdad? Saludos. Muchas gracias, Saludos, muchas ingeniero. Nos gracias. vemos. Muy Saludos. amable. Bye.